En Jeremías capítulo 31, versículo 32, dice Dios a través del profeta: no como el pacto que hice con sus padres. Observen que Dios ya está hablándole a Jeremías del pacto mosaico, del pacto de la ley, como algo del pasado. ¿Cuándo es la finalización de la terminación del pacto de Dios con Israel? En la cruz del Calvario. Yo pregunto, ¿para qué Dios va a escribir la ley en el corazón si la ley fue clavada en la cruz? Muchos cristianos hoy en día dicen, no, esa ley era para los judíos. Cuando Jesús murió, eso quedó clavado en la cruz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este pasaje que vamos a leer, que se repite en el libro de Hebreos, dice que Dios quiere tomar su ley y escribirla en nuestra mente y nuestro corazón? Debe ser que la ley no fue eliminada en la cruz, porque ¿cómo entonces Dios quiere escribirla? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Saben que cuando Dios le dio el pacto a Israel, ellos no tenían su corazón cambiado, tenían el corazón de piedra? Y cuando Dios le dijo, aquí tienen mi ley, ¿están dispuestos a obedecerla? Dicen, todo lo que Jehová mandare, eso haremos. Pero usted no puede hacer el bien teniendo un corazón de piedra. Dios quería sacarles el corazón de piedra y quería entonces escribir su ley en el corazón. Sigue diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando una persona se divorcia y el marido, ¿verdad?, le exige a la mujer, me haces esto, me lavas los chones, me haces huevos con chorizo, me llegas a este lado. En el momento en que viene el divorcio legal, él no tiene, bajo la ley, ninguna obligación, esto lo explica Romanos 7, de demandar que ella, o si él se muere también, ¿verdad?, no tiene ya muerto el marido, ¿quién? Ya ni el perro le puede ladrar. Entonces, en el momento en que nosotros morimos con Cristo, la ley ya no nos puede ladrar. La ley ya no me puede decir, Armando, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer estas cosas, porque ya morimos a esa ley. Y ahora estamos muertos y resucitados bajo otra ley. Pero necesitamos entender algo. Dios no da una lista de cosas que no podemos hacer, nada más por darse gusto de darnos una lista de prohibiciones. En realidad, el propósito de la ley es proteger las relaciones que existen entre seres humanos. Es decir, el propósito de la ley es garantizar la felicidad de las relaciones de un ser humano con otro ser humano. La esencia del pecado, sí, es transgresión de la ley, pero la esencia del pecado es egoísmo. Y fíjense el resultado. No vamos a tener que decirle, mira, Rosalina, tú tienes que hacer esto. No hagas aquello. No. Porque cuando la ley está en el corazón, hacemos lo que automáticamente Dios quiere que hagamos. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mis queridos amigos y hermanos, Dios no solamente quiere que nosotros tengamos perdón y que luego estemos repitiendo los mismos pecados otra vez. Eso es una vida cristiana frustrada. Dios quiere que miremos el sacrificio de Jesús, que es el cumplimiento de la ley ritual. Y quiere que veamos que Jesús colgó en la cruz porque estaba sufriendo bajo la condenación de la ley, porque estaba cargando mis pecados. Y cuando yo lo miro, Él quiere que mi corazón sea quebrantado y yo digo, Señor, yo estoy cansado de este corazón viejo, este corazón pecaminoso. Sácame ese corazón y escribe tu ley en mi corazón para que yo pueda hacer lo que a ti te complace. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ni una jota ni una tilde de la ley pasó, Mateo 5, hasta que se cumplió todo. ¿Y cuándo se cumplió todo? En la cruz. En la cruz.
Entonces, este pacto, estas órdenes que Dios le dio a Israel, ahora quedan atrás. Jesús cumplió todo. Cristo cumple la ley de Dios, lo que ni el antiguo pacto ni nosotros podemos cumplir de la ley de Dios. Cristo lo cumple por nosotros y ahora Dios lo hace nuestra justicia a nosotros. Él es mi justicia ahora. Ahora yo no busco cumplir la que Él me manda para obtener el favor de Dios. Alguien la cumplió por mí. Ese alguien está dentro de mí y yo puedo presentarme ante Dios indignamente, basado en los méritos y en la sangre del Hijo de Dios. Solo se nos manda del antiguo pacto no sacrificar nada a los ídolos, ni comer nada que sepamos ha sido sacrificado a los ídolos. Número 2, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Dios tenía una ley moral. Le dijo a Adán y Eva, yo tengo un pacto con ustedes. Obedezcan y vivan. Desobedezcan y ¿qué? Y mueran. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron, quebrantaron la ley moral, quebrantaron el pacto y por lo tanto merecían ¿qué? Por lo tanto merecían morir, porque la transgresión de la ley es pecado y el fruto del pecado es la muerte. Pero ¿quién se presentó en lugar de ellos? Hubo un sacrificio ese mismo día. Y con las pieles del sacrificio, ¿Dios qué hizo? Dios cubrió la vergüenza de su desnudez. Es decir, surgió la ley ritual para resolver el problema de que habían quebrantado la ley moral. Entonces yo pregunto, ¿la ley moral existía antes del pecado? Claro que sí. ¿Cuándo llegó a existir la ley ceremonial o la ley ritual que apuntaba hacia Jesús? Solamente después del pecado. Es decir, el antiguo pacto es todas esas leyes, ritos y ceremonias, etcétera, que apuntaban hacia el sacrificio de Jesús. Ya cuando Jesús viene, ya todo ese sistema de sacrificios pasa, ya no hay que sacrificar animales. Pero yo pregunto, ¿todavía existe el pecado después de eso? ¿Todavía existe transgresión de la ley? ¿La ley moral todavía sigue en pie? Claro que sí. La ley moral no desaparece, lo que desaparece es la celebración de la ley ceremonial, porque aquello a lo cual apuntaba ese sistema ha venido, que es Cristo Jesús. Cada vez que sacrificaban un animal era porque habían quebrantado la ley moral de Dios. Y todo apuntaba hacia la venida de Cristo Jesús, ese antiguo pacto. En ese sentido, el antiguo pacto desaparece. Yo pregunto, ¿cómo es que Dios cubre hoy la vergüenza de la desnudez de nuestro pecado? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escuchen esto, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Es decir, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ya no estamos desnudos, sino que estamos ¿qué? Revestidos, pero no de nuestros mantos, sino de los mantos de ¿quién? Preciosos de Cristo Jesús, de la justicia de Cristo Jesús. Es la solución a la desnudez del hombre y la transgresión de la ley. Quiero que noten cuál es el pacto. El pacto tiene dos aspectos. En primer lugar, el primer aspecto es la ley moral de Dios. Esa es parte del pacto. En segundo lugar, parte del pacto es la ley ceremonial, que satisface las exigencias de la ley moral. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál es ese pacto? Dice, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué es el pacto de Dios? Los 10 mandamientos. Yo pregunto entonces, ¿la ley de Dios es el pacto según este texto? Claro que sí, pero hay otro aspecto del pacto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y ahora viene la parte clave. Porque esto es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pregunta, ¿los animales quitaban el pecado? No. ¿La sangre de Cristo remite el pecado? Sí. Es decir, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Mientras que la sangre de los sacrificios era la sangre del ¿qué? Del viejo pacto.
Pero yo pregunto, ¿desaparece la ley en el nuevo pacto, la ley moral de Dios? No. Lo que ya no es necesario es la ley ceremonial que apuntaba hacia Jesús, porque Jesús ha cumplido aquello que era profetizado en el sistema del Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, algunos cristianos dicen, bueno, gloria a Dios, el Señor Jesucristo tomó mi culpa, el Señor Jesucristo sufrió mi penalidad por el pecado, sufrió mi muerte y ya no tengo que preocuparme. Una vez salvo, siempre salvo. Pero escuchen bien, lo que cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es la ley de Dios. Lo que cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto es dos cosas. Número uno, ya no hay que ofrecer sacrificios porque el sacrificio verdadero vino. En ese sentido hay un cambio. Pero hay un segundo cambio entre los dos pactos. Y es que en el viejo pacto la ley era escrita en tablas de piedra. Mientras que bajo el nuevo pacto Dios quiere tomar esa ley y quiere escribirla en las tablas del corazón. No es la ley la que cambia. La ley moral, los 10 mandamientos no cambian. Lo que cambia es el lugar a donde Dios escribe los 10 mandamientos. Es decir, hay dos cambios entre el viejo y el nuevo pacto. En el primer pacto se ofrecían sacrificios de animales, en el nuevo pacto es la sangre de Jesús. En el viejo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. Hoy en día Dios quiere tomar esa ley y ya no tenerla solo en tablas de piedra, sino que quiere tomar la ley y escribirla en el corazón. No cambia la ley, sino que cambia el lugar a donde está escrita la ley. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen bien. Muchos cristianos creen que cuando reciben a Jesús pueden seguir viviendo su vida común y corriente como vivían antes. Pero Dios bajo el nuevo pacto no solamente quiere perdonarnos nuestros pecados por la sangre de Jesús, sino que Dios también quiere que sus hijos tengan la ley grabada en las tablas del corazón. Quiere que sintamos tristeza por el pecado y que nuestro corazón sea quebrantado. De tal manera que Dios pueda sacar ese corazón de piedra, que es un corazón egoísta, un corazón que quiere lo suyo nada más, un corazón que todo el tiempo está en riña con los demás. Y Dios quiere sacar ese corazón y quiere meter un corazón nuevo, un corazón de carne, y quiere escribir su ley en ese corazón, quiere grabar su carácter en el corazón. Dios no solamente quiere que tengamos el perdón, Dios quiere que tengamos victoria y poder en nuestra vida. Pero si usted mira a Jesús, lo que el pecado hizo con Jesús, no va a querer más nada que ver con el pecado. Su corazón va a ser quebrantado y usted va a querer que Dios escriba su carácter o su ley en su corazón. ¿Cuándo es que sentimos tristeza por el pecado y tristeza por haber quebrantado la santa ley de Dios? Cuando miramos a la cruz y vemos cuánto fue lo que le costó el pecado a Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, el resultado es que no vemos la seriedad del pecado. Cuando ponemos los ojos en Jesús, vemos que Él sufrió el castigo cruel que nosotros debemos sufrir. Y le agradecemos, decimos, Señor Jesús, ¿cómo es que tú hiciste esto por nosotros, por mí? Si yo merecía la muerte, yo merecía lo que tú estás sufriendo. Oh Señor Jesús, gracias, yo quiero ser como tú. Entonces ahora es una nueva ley que se llama la ley del amor. Ahora yo entiendo que ahora la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto cumples toda la ley. Quiero que se fijen que el propósito de los 10 mandamientos es garantizar el amor que tiene uno para con su prójimo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. ¿Qué es cumplir la ley? ¿Es amar a quién? Al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo pregunto, si usted ama a su prójimo, ¿lo va a matar? Si usted ama a su prójimo, ¿le va a robar? Si usted ama a su prójimo, ¿va a hablar mal de él? Si usted ama a su prójimo, ¿va a codiciar lo que le pertenece? Si usted ama a su padre y a su madre, ¿los va a maltratar?
Si usted ama a Dios, ¿va a tener otros dioses? Si usted ama a Dios, ¿va a poner imágenes de Dios? Si usted ama a Dios, ¿va a irrespetar el nombre de Dios? Claro que no. Es decir, que el amor es guardar la ley. Amar a Dios significa guardar su ley. Guardar su ley significa amar a Dios. Porque el propósito de los mandamientos es proteger las relaciones entre prójimo y prójimo y entre nosotros y Dios. Permítanme ilustrar para que puedan entender. Hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ese es un reglamento, ¿sí o no? Es una ley. No cometerás adulterio. Pero ¿por qué dio Dios esa ley? Yo pregunto, cuando una persona, cuando un esposo tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, yo pregunto, ¿trae esto tristeza en el corazón de la esposa y de los hijos? ¿Causa división? Claro que sí. ¿Muestra amor hacer algo como eso? No. Es decir, que cuando se quebranta ese mandamiento, no cometerás adulterio, se está quebrantando la relación entre marido y mujer, entre el marido y los hijos. Es decir, el pecado sí es quebrantar la ley, pero el pecado es más. El pecado es no tener amor, sino amarse uno mismo. ¿Por qué un individuo, por ejemplo, comete adulterio? Porque él dice, bueno, no estoy satisfecho con mi esposa. Yo quiero es a esa para mí. Es decir, la raíz del pecado es ¿qué cosa? Egoísmo. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo opuesto de egoísmo? Lo opuesto del egoísmo es amor. Porque amor significa dar a los demás, no esperar recibir para mí, sino dar. Mientras que el pecado es querer todo para mí. No sé si me estoy explicando, si están entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso el Señor Jesucristo declaró en San Mateo 22, Él dijo que hay dos grandes mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Y qué significa amar al prójimo? Significa, ¿qué cosa? Guardar la ley de Dios. El amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley, dijo el apóstol San Pablo. Ahora ya no estoy obligado a cumplir legalmente la ley, no en el sentido obligatorio, ya ahora en el sentido moral. ¿Quién de ustedes verdaderamente ha guardado la ley? Nadie. Alguien la cumplió por mí. Ya no estamos bajo esas leyes, ya no de la letra, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu, que es la ley de Cristo y se conoce como la ley de la libertad en el Espíritu de Dios. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira. Ahora yo pregunto, cuando viene una persona y les dice a ustedes, ustedes no tienen que guardar la ley. La ley fue clavada en la cruz. La ley no es para el cristiano. Si estamos bajo el Espíritu Santo, ya para el cristiano la ley no es importante. ¿La voz de quién es eso? Esa no es la voz de Dios. Porque el libro de Apocalipsis dice que al final de la historia, Dios va a tener a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesucristo. Inclusive, dice en Apocalipsis 14:12, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El diablo es el que quiere pisotear la ley. El diablo es el que quiere causar riñas y divisiones y peleas entre los seres humanos. Y todo se debe a quebrantar la ley. Si todo el mundo guardara los 10 mandamientos, este mundo sería un paraíso. Los padres estarían seguros, no habría peligro de adulterio, no habría gente matando gente, podrían irse de la casa y dejar la puerta abierta porque nadie les robaría nada, todo el mundo adoraría a Dios, habría paz, no habría cárceles, no habría policías, no habría hospitales, nada de esas cosas. Pero es porque transgredimos la ley de Dios que vienen todas estas calamidades en el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Si qué? Si guardamos sus mandamientos. Ahora escuchen bien. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Me temo que hay muchos ministros hoy en día que están enseñando no doctrinas de Dios, cuando dicen que la ley fue clavada en la cruz, que el cristiano no tiene que guardar la ley, que el cristiano no puede guardar la ley. Mis queridos hermanos y amigos, yo quiero decirles, mis queridos amigos, que la mayor evidencia que podemos dar de ser seguidores de Dios es que guardamos sus mandamientos. Algunos dicen, pero pastor, ¿no se pueden guardar? Sí se pueden guardar cuando amamos a Jesús. Porque Jesús declaró en San Juan 14 y el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos dicen, pero pastor, los mandamientos son una carga muy grande. Note lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 5 y el versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Sus mandamientos no son pesados, no son una carga como muchos cristianos dicen, ay, esa ley de Dios es una carga tan grande. Pues no aman a Dios. Porque cuando amamos a Dios, será nuestro deleite obedecer a Dios. No vamos a escuchar la voz de Satanás, ese querubín que se rebeló contra la ley, que estaba en el arca, que pecó contra Dios desde el principio, que mintió, arrastró una tercera parte de los ángeles para que ellos desobedecieran la ley de Dios también. No vamos a estar en ese grupo, vamos a estar del lado de Dios. Vamos a exaltar la ley y vamos a hablar bien de la ley, porque amamos a Dios. Vamos a querer guardar sus mandamientos. ¿Saben que según el libro de Apocalipsis, en los últimos días Satanás va a estar furioso con aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Aquellas personas que dicen que no se pueden guardar los mandamientos tienen un problema, porque Dios dice que sí va a tener un grupo que los guarda. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dicen los hombres o a lo que dice Dios? El diablo odia la ley y va a odiar y tratar de destruir los que guardan la ley. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Oh, tenemos una serpiente y una mujer. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Hay enemistad también ahí? Oh, entonces hay una serpiente o un dragón, hay una mujer, hay enemistad. Simiente también hay. Note lo que sigue diciendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Se fue a hacer guerra contra el remanente, dicen algunas versiones, el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen esa simiente que Satanás odia tanto? Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero hacer muy claro que no guardamos la ley para que Dios nos salve. No guardamos la ley para ganar la salvación o para que Dios nos mire mejor. Guardamos la ley en consecuencia de la salvación. Guardamos la ley porque amamos a Jesús por lo que Jesús ha hecho. ¿Quién no va a querer guardar la ley cuando nos damos cuenta que fue nuestro pecado que llevó a Jesús a la cruz? Si el pecado llevó a Jesús a la cruz, el pecado o la transgresión de la ley es algo terrible. Y no vamos a querer seguir cometiendo lo que llevó a Jesús a la cruz. Cuando miramos a la cruz, odiamos el pecado y amamos a Jesús y amamos a su santa ley. Y he disfrutado el tiempo que he pasado acá. Pero cuando estaba recién llegado, tuve un culto de oración buenísimo. Cantamos, oramos, estudiamos la palabra. Yo estaba emocionadísimo y cuando salí me monté en el carro y empecé a subir por First Street allí. Y como iba tan emocionado, no iba mirando el velocímetro. Y ustedes saben que esas zonas son 40 millas por hora y yo estaba andando como unas 55 millas por hora, posiblemente 60. De repente veo esa luz del policía atrás. Me para y dice, señor, por favor, deme su licencia de manejar. Saco la cartera y no consigo la licencia. Dice, bueno, deme entonces la registración del carro. Tampoco tengo la registración. ¿Tiene la tarjeta de seguro? Tampoco la tarjeta de seguro. Policía dice, espere un momento. Buscó en la computadora mi nombre. Y unos pocos minutos después llega otra vez a la ventana del carro y dice,
Pastor Bor, por esta vez se la voy a perdonar. Y yo estaba diciendo, gloria al Señor. Pero ahora escuchen bien. ¿Hizo bien el policía? El policía no hizo bien. Y ustedes dicen, ¿cómo que no hizo bien? No le pusieron la multa. Claro, yo me fui contento porque no tuve que pagar la multa. Pero el policía no hizo bien. Déjenme explicarles por qué. Yo había quebrantado, ¿qué cosa? La ley. Y la ley exigía que yo, si había quebrantado la ley, que hiciera ¿qué cosa? Que pagara la multa. Y el papel del policía es hacer cumplir la ley. Así que él debería haber hecho ¿qué cosa? Él debería haberme dicho, te voy a poner la boleta, y debería haberme puesto la multa. El policía podría haber venido a la ventana y decir, mire, Pastor Bor, usted ha quebrantado la ley, yo soy la ley, soy policía, y yo sé por el radar que usted quebrantó la ley. Y yo veo que usted está triste por haber quebrantado la ley. Usted está arrepentido, ¿verdad? Oh, sí, oficial, cómo no, estoy arrepentido. Y el oficial dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es, yo voy a ir a la jefatura de la policía y yo le voy a pagar su ticket. Yo le voy a pagar su multa. Yo pregunto, ¿el policía estaría haciendo bien ahí? Sí. Porque eso se llama gracia. Yo pregunto, si él va y paga la multa queda pagada? Claro que sí. Pero no la paga ¿quién? No la pago yo, el culpable, sino que la pagó el inocente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La ley me muestra que yo soy ¿qué cosa? Pecador y culpable. La ley no me puede salvar, porque la ley exige el pago por haberla quebrantado. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, mira, yo voy a pagar tu multa. Yo voy a pagar por tus pecados. Yo llevé esos pecados a la cruz del Calvario. Yo pagué tu multa. Y yo me puedo ir alegre a mi casa, seguro del perdón. No porque yo soy bueno, sino porque Jesús es bueno. No porque yo pagué, sino porque Él pagó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y claro, después que el policía me perdonó la multa, próxima vez que estoy pasando por esa calle, 80 millas por hora, a toda velocidad, y el mismo policía me para, siguiente día, y mira y dice, ¿usted no es el que paré ayer? Y yo le digo, con una sonrisa, sí, oficial. Y el oficial dice, ¿y usted no aprendió nada de lo que pasó ayer? Y le digo yo, sí, que usted está pagando. ¿Qué creen que va a hacer el oficial? El oficial me va a poner la multa de hoy y la de ayer también. ¿No es así? Es decir, el hecho de que el policía pagó mi multa no significa por eso que ahora yo tengo libertad para violar la ley. Por gratitud a ese policía, ¿qué voy a querer hacer? Me acuerdo de esa experiencia. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, yo nazco con un corazón torcido. La ley me muestra lo que soy, exactamente, no miente. Si soy adúltero, me dice eres adúltero. Si odio a mi hermano, me dice tú odias a tu hermano. Y eso es pecado. Si hablo falso testimonio, la ley lo dice clarito. Si practico idolatría, la ley me lo dice. La ley no miente. Y la ley dice, la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es muerte. La ley, en otras palabras, revela mi pecaminosidad, revela lo malo que es mi corazón, con el fin de que yo vaya a buscar un ¿qué? Yo vaya a buscar un remedio. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado. Y saben que cuando la ley me muestra que soy pecador y que merezco la muerte,
algo sucede. La ley dice, yo no te puedo librar porque yo exijo que tú seas castigado. Pero la ley dice, hay uno que sí te puede resolver el problema. Y es aquel que pagó la deuda que yo exijo. Porque yo exijo la muerte, la paga del pecado es muerte. Yo no estoy en asuntos de misericordia, dice la ley. Yo sencillamente muestro el pecado y que debe morir. Yo no te puedo resolver el problema. Pero dice, pero si tú vas a Jesús, Él cargó la culpa de tu pecado, Él sufrió la muerte que tú debes sufrir. Si tú lo aceptas a Él, tú eres acepto en el amado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? ¿Por qué es que la ley nos maldice? Porque somos ¿qué? Pecadores. La ley no es mala, la ley es buena. Yo soy malo y la ley me maldice porque soy pecador. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Es decir, Jesús pagó la multa que yo debo pagar. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cómo me voy a sentir yo cuando yo miro a la cruz de Jesús y veo que Jesús cargó con la pena que yo debía sufrir? Cuando lo veo colgando en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando veo al Señor Jesucristo sudando gotas de sangre en el Getsemaní, orando para que su Padre quite la copa. Cuando veo lo horrible que es el pecado, lo terrible que es el pecado y lo que hizo con Jesús. ¿Ustedes creen que yo voy a querer seguir pecando cuando veo lo que el pecado hizo con Jesús? Claro que no. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que en ese momento se despierta en mi corazón gran gratitud para con Dios? Claro que sí, escuchen bien. En ese momento se realiza en mi corazón un cambio. Y yo miro a Jesús en la cruz y digo, Señor, es terrible el pecado. Mira lo que te hizo mi pecado. Yo no quiero más nada que ver con ese monstruo. Y de repente ahora se empieza a realizar un cambio en mi corazón. Ahora no quiero pecar. Porque el pecado llevó a mi Jesús a la cruz. Lo hizo sufrir. Me hace pensar de la experiencia de Adán. Imagínense ustedes, cuando Adán y Eva pecaron, que Dios le dijo a Adán, mira, tienes que conseguir 2 corderos en un mundo donde nunca existía la muerte. Hasta ese momento Adán había justificado el pecado. Había dicho, no, la mujer que tú me diste. Es decir, tú tienes la culpa porque me diste la mujer. Él no sentía arrepentimiento por el pecado. Él no veía lo terrible que era el pecado. ¿Saben cuándo Adán se dio cuenta lo terrible que era el pecado? Se dio cuenta cuando tuvo que tomar esos 2 animales y rajarle la garganta y ver chorrear la sangre. Y de repente esos corderos están inertes en los brazos de Adán. Terrible, en un mundo donde no había muerte. Y entonces Dios, según leímos en Génesis 3:21, toma esos mantos y cubre la desnudez de Adán y Eva. Y Dios luego les explica, le dice, el pecado de ustedes es tan terrible, exige la muerte. Y estos corderos representan a la simiente que va a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de terrible es el pecado. Le va a costar la vida a su Creador. ¿Creen ustedes que ahora Adán veía el pecado desde una perspectiva distinta? ¡Claro que sí! Ahora no quería excusar el pecado, sino que veía lo terrible que era el pecado y no quería más nada que ver con el pecado. Se realizó en su corazón un cambio que se llama la conversión o el nuevo nacimiento. Cuando vio el sacrificio de los corderos representando el sacrificio de Jesús, su corazón fue quebrantado y ahora su corazón era diferente que antes de este momento. Cambia un corazón necio y torcido a un corazón que ama a Dios y ama a los semejantes cuando ve lo que costó el pecado.
¿Qué vamos a hacer cuando tengamos ese corazón nuevo? Dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, cuando Dios cambia el corazón, ¿vamos a obedecer a Dios? Claro que sí, pero lo vamos a obedecer no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, porque lo amamos, porque hemos visto lo que el pecado cuesta. Hoy en día los cristianos dicen la ley, los mandamientos, eso no hay que guardarlo, pues eso fue clavado en la cruz. Los que dicen eso no conocen lo que es recibir un nuevo corazón. No nos salvamos porque guardamos la ley, sino que Dios nos salva y luego por deleite guardamos la ley. Y el que dice no tengo que obedecerle porque le conozco es mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. ¿Saben que muchos cristianos hoy en día dicen yo no estoy bajo el viejo pacto, sino que estoy bajo el nuevo pacto? En el antiguo pacto era por ley, ahora es por gracia. Los que dicen esto no saben lo que están hablando, porque en ambos pactos hay ley. La única diferencia es que en el viejo pacto los 10 mandamientos estaban escritos en tablas de piedra, mientras que en el nuevo pacto los 10 mandamientos están escritos en el corazón. Los mandamientos no cambian, lo que cambia es el lugar a donde están escritos los 10 mandamientos. De nada me vale tenerlos escritos en tablas de piedra. Para yo poder obedecer y querer obedecer a Dios, tengo que tener esos mandamientos escritos ¿a dónde? En el corazón. ¿Por qué se deleitaba Jesús en hacer la voluntad de su Padre? Porque la ley estaba escrita ¿dónde? La ley estaba escrita en el corazón. Es decir, la única forma en que puede cambiar nuestra conducta es si Dios transforma y cambia nuestro corazón por medio de la experiencia que se llama el nuevo nacimiento o la conversión. Pero escuchen bien, ¿qué va a pasar después que Dios nos da un nuevo corazón? Saben que si no alimentamos bien a ese nuevo corazón, ese corazón se daña también. Por eso, aunque Dios nos dé un nuevo corazón, debemos alimentar diariamente ese corazón para mantenerlo limpio. Y ustedes dicen, pero Pastor Borg, ¿cómo puedo mantener mi corazón limpio? Tienen que alimentarlo bien. Ustedes saben que pueden recibir un trasplante del corazón, pero si siguen comiendo un montón de colesterol, ese corazón se les enferma también. De la misma manera, Dios nos cambia el corazón, pero si seguimos alimentándonos espiritualmente, de lo que daña nuestra vida espiritual, ese corazón se enferma también. Ahora, ¿qué es lo que puede mantener el corazón limpio? Salmo 119 y el versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora escuchen esto. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tus palabras, para no ¿qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo mantengo el corazón limpio? Metiendo en mi corazón las palabras ¿de quién? De Dios. Lo que tengo que hacer es llenarlo de cosas buenas, llenarlo con los dichos de Dios. Dice que Dios limpia el corazón por el lavacro de la palabra, el agua del lavacro de la palabra. En San Juan 15:3, el Señor Jesucristo dice, ellos todos son limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, de la oración, de cosas espirituales. Y entonces tendremos un corazón sano, un corazón fuerte. Dice que en los últimos días va a haber gente que tiene comezón de oír y se van a amontonar maestros que les enseñen lo que quieren oír. Es decir, tienen piquiña en los oídos. Y entonces le dicen al maestro, mira, tú estás dispuesto de rascarme la oreja.
Es decir, enséñame lo que yo quiero oír. Y si el maestro dice, sí, yo te enseño lo que tú quieres oír, entonces dice, entonces enséñame. Es decir, en los últimos días Dios insta a sus ministros que prediquen la palabra, porque va a venir el tiempo en que la gente no va a tolerar sufrir, como dice aquí, la sana doctrina. Van a querer apartar de la verdad del oído y seguir las fábulas, porque quieren vivir de acuerdo a sus propias concupiscencias o de acuerdo a sus propias pasiones. Un ejemplo de esto es que en el mundo cristiano muchos ministros hoy en día enseñan que el cristiano no tiene que guardar la ley de Dios, porque estamos bajo la gracia. Dicen, no, el cristiano está bajo la gracia, no tiene que guardar la ley, nosotros no estamos bajo la ley, seguimos lo que dice el Espíritu Santo. Ustedes lo han oído. Y suena muy bonito. Y usan mayormente los escritos del apóstol San Pablo. Ahora, ¿saben ustedes que el apóstol Pablo escribió algunas cosas bien difíciles de entender? Vamos a notar en 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 al 17. El apóstol Pablo no siempre escribe cosas fáciles de comprender. Tenemos que admitir eso. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, es decir, de la salvación. Ahora escuchen bien, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿El apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender? ¿Cómo no? Pero ¿le va a echar Pedro la culpa a Pablo? No, sigue diciendo. Las cuales los indoctos e inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, porque el apóstol Pablo escribió cosas complicadas, Pedro no le echa la culpa a Pablo, sino que dice, la culpa la tienen los que no estudian con cuidado. Los indoctos tuercen lo que escribió Pablo y tuercen también las demás escrituras. Permítame mencionarles 3 escrituras aquí rápidamente sin buscarlas. Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces algunos dicen, ve, es pura fe y nada de obras. Pero si tan solo leyeran el versículo 31 del mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, entonces ¿qué? ¿Invalidamos la ley por la fe? Dice, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Así que el apóstol Pablo dice que no somos justificados por guardar la ley, pero dice que cuando recibimos a Jesús vamos a guardar la ley, se establece la ley. En otras palabras, si la gente tan solo leyera el contexto, entenderían lo que Pablo está diciendo. Otro texto que usan mucho para decir que no necesitamos guardar la ley porque estamos bajo la gracia es Romanos 5:20, donde el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gente dice, ve, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y algunos inclusive me han dicho, peca mucho para que sobreabunde la gracia. Y yo digo, qué cosa tan ridícula. Pero lo único que yo les digo a estas personas es, mira, está bien, tú estás leyendo Romanos 5:20. Quiero pedirte por favor que me leas Romanos 6:1, para que vean que el contexto es clave. Dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el apóstol Pablo no está diciendo que porque hay mucha gracia debemos pecar mucho. Dice, no debemos perseverar en el pecado. Otro texto favorito es Romanos 6:14, donde el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los cristianos dicen, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Como si uno pudiera ahora desobedecer la ley porque uno está bajo la gracia. Lo único que yo le digo a esta gente es, por favor, lee el siguiente versículo. Nota lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué dice el apóstol San Pablo? En ninguna manera. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 12 y el versículo 9, hoy en día a los cristianos les gusta hablar mucho del amor, ¿no es así? Dice, lo importante es el amor, no la ley.
Desde que tengamos amor, en realidad eso es lo único que importa en la iglesia. Y yo digo amén, siempre y cuando se entienda lo que es amor. Yo pregunto, ¿el amor se puede fingir? ¿No se puede fingir el amor? ¿Nunca han visto ustedes a un joven, un galán de esos que conquista a esta mujer? Se viste bien y la trata como una reina. Y luego cuando se casan, no hace sino maltratarla. ¿Eso es amor qué? Fingido. ¿El amor se puede falsificar? Claro que se puede falsificar. Y en la iglesia hay mucho amor falso, nada más porque la gente se siente bien y porque se abraza y todo. Dicen eso es amor. La Biblia tiene la definición clara en cuanto es el amor. El apóstol San Pablo dice en Romanos 12 y el versículo 9, que vuestro amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento. Es decir, el amor se puede ¿qué? Fingir. Ahora, ¿qué es el amor? En Romanos 13 y el versículo 10, el apóstol San Pablo dice que el amor es ¿qué cosa? El cumplimiento de la ley. Es decir, la ley define lo que es el amor. Y una persona que dice lo importante es el amor y no la ley, no sabe lo que está diciendo. Porque el amor verdadero es cumplir la ley de Dios. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar la esposa. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar sus posesiones. Si usted ama a su prójimo, no le va a dañar la reputación. Si usted ama a sus padres, los va a tratar bien. Si usted ama a Dios, usted no va a tener otros dioses. Es decir, la ley define lo que es amor verdadero. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Saben que la Biblia dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Primera de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 3. También nos dice en Hechos 5:32 que Dios le da su espíritu a todos los que le obedecen. Porque hoy los cristianos dicen, lo importante es que tengas el espíritu. Que tengas el Espíritu Santo y que hables en lenguas. La Biblia dice aquí que Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Y si ustedes leen Juan 14 y el versículo 15 y 16, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjese, Jesús dice, si me aman, guarda mis mandamientos y entonces yo voy a rogar a mi Padre que les dé ¿qué cosa? Que les dé el Espíritu Santo. Hay una condición para recibir el Espíritu Santo y es guardar la ley de amor de Dios. Y saben que a través de la Biblia, aquellos que seguían lo que dicen sus sentidos, terminaban con un desastre. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Sansón. Cuando vio a esta mujer filistea hermosa, los padres le dijeron, pero Sansón, Dios ha dicho que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y sabe lo que dijo Sansón? Dijo, búsquenmela porque ha agradado mis ojos. Es decir, me pone a latir el corazón más rapidito. Y me agrada los ojos. Y saben que eso le costó los ojos. Le costó los ojos. Porque le fueron sacados los ojos. ¿Cuán diferente José en Génesis 39:9? Ustedes tienen el texto ahí en sus hojas. Donde ve a esta esposa de Potifar, hermosa también, porque no se iba a casar con una mujer fea teniendo tanto poder. Y cuando ella trata de convencer a José de que tenga relaciones sexuales con ella, ¿qué es lo que dice José? José dice, ¿cómo puedo yo cometer este grave pecado contra mi Dios? Es decir, José guiaba su vida, ¿por qué cosa? Por la ley de Dios. El mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Él dice, yo te veo, eres muy bonita. Me pones a latir más rápido el corazón. Pero el problema es que Dios ha dicho, no cometerás adulterio. Tú eres esposa de otro. Vivía por la ley de Dios, porque amaba a Dios. Cuán diferente David cuando salió al balcón del palacio, y está en la lista de textos, según Samuel 11:2, donde sale al balcón y ve a esta mujer Betsabé allá bañándose desnuda. Y el pecado de él tuvo 4 pasos. Dice que la vio, la siguió viendo y la codició. Y luego después que la codició, la tomó. Y luego que la tomó, trató de esconder lo que había hecho.
El pecado siempre sigue este proceso, aún en Génesis. Eva vio, codició el fruto, lo tomó y luego se escondió. Los grandes héroes de la Biblia no se regían por lo que decía sus sentidos, sino por lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice en Mateo el capítulo 10 y el versículo 34 al 37, que va a venir el día también en que nosotros tenemos que tomar la elección de seguir lo que dicen inclusive nuestros familiares o de obedecer lo que dice Dios? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, por escoger la verdad, en vez de escoger lo que dicen los demás, nos haremos ¿qué cosa? Nos haremos de enemigos. Así que el diablo usa 5 métodos. 1, milagros mentirosos. 2, mal uso de la santa palabra de Dios. Número 3, llevarnos a seguir lo que dice el corazón y la lógica, el razonamiento. 4, obedecer lo que dicen nuestros sentidos. Y 5, escuchar lo que dicen los demás. Dios lo que quiere que nosotros hagamos es sencillamente conocer la palabra y obedecer la palabra. El apóstol San Pablo nos dice que en los últimos días, escuchen bien, se van a perder muchos porque no tuvieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y en San Juan 17:17 dice que es la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Aunque vea algo, aunque vea un milagro, aunque mis sentidos me digan algo, aunque otros me cuenten algo, aunque mi lógica me diga algo, aunque mis sentimientos me digan algo, todo lo debo comparar con un así dice Jehová. Y así estaré seguro de no ser engañado. Que esa sea nuestra experiencia.